es el show de la familia. Hoy tenemos unos invitados súper especiales a nuestros pastores. Démosle un fuerte aplauso. Usted que nos está viendo a través de las redes sociales, por Facebook y YouTube. Y primero que todo, pastores, ¿cómo les fue en el viaje ya que hace poquito llegaron? Pues excelente, Héctor Mario. Gracias por preguntar. Fue un viaje de mucho trabajo, de mucho compromiso, de llevar una palabra fresca a las familias y de mucha bendición. ¿Verdad, amor? Muy receptivos, todas las iglesias donde fuimos, de verdad que se siente una gran necesidad de poder hablar acerca de la familia, enseñar todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, personalmente lo hablo, estamos súper felices de que estén otra vez en casa. Espero que se demoren un poquitico más acá y compartan con nosotros en cada predicación. Si tienen alguna pregunta, nos las pueden escribir a través del chat y durante la semana la vamos a ir respondiendo. Y hoy recordemos que estamos en la serie ¿Y ahora qué hacemos? Y vamos a tratar un tema muy personal con los pastores y es bajo la enfermedad en la pareja. En una ocasión, hace ya muchos años, la pastora sufrió una enfermedad muy delicada. En muchas ocasiones ustedes lo han promulgado como un gran testimonio de parte del Señor. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo se dieron cuenta, sintió algo extraño la pastora, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, pues el diagnóstico del médico fue exactamente leucemia, ¿verdad? Fue el diagnóstico del médico. Pero del proceso pues nos habla Alba, cómo fue la manifestación, cuáles fueron los síntomas, pues Alba sabe decirnos. Pues el síntoma inicialmente es mucho desaliento y el médico me dijo, no tienes sangre en tu cuerpo, te tengo que hospitalizar. Y de hecho yo le dije, doctor, usted está equivocado, yo estoy bien. Y me dijo, lo siento mucho, pero yo como médico no te puedo dejar ir para la casa. Inmediatamente me hospitalizó y empezó todo el proceso. Pero lo más importante es de quién estás aferrado en todo momento de tu vida. Yo decía, Señor, ¿y esto por qué? ¿Qué está pasando? Y le dije a todos los que estaban rodeándome, oren mucho por mí, esto no va a pasar de largo, esto va a ser rápido. Bueno, y de verdad que fue muy difícil porque largo sí fue y la prueba sí fue muy fuerte para mí, para mi esposo, para todos mis hijos y para toda la iglesia local y general, porque puedo ver que Dios puso guarda no solamente cerca sino también lejos y me sentí muy privilegiada de parte de Dios, como sentí tanto respaldo, el personal, el yo poder hablar con él, tener la seguridad de que me iba a sacar de esa prueba y también el respaldo de mi esposo primeramente y de todos los que me rodean. Bueno, pero ustedes me fueron muy adelante en la historia y yo quiero que cada uno de los televidentes que nos están viendo en esta noche, pero no se pierda ninguno de los detalles en esta maravillosa historia. Pero ¿cómo fue el inicio? ¿Qué sintió pastora Alba? ¿Qué fue lo que le motivó a ir al médico? ¿Se sintió o simplemente fue un chequeo general y ahí se dieron cuenta? ¿O quién fue el que le motivó a ir al médico? ¿El pastor? No sé, ¿cómo fue esa parte? En realidad yo fui porque me sentía muy débil. Yo subía las escalas y tenía que sostenerme porque sentía que me iba al piso. Entonces yo dije, esto no es normal, tengo que ir al médico. Y pedí una cita así normal, como cuando uno pide una cita porque necesita ir al médico, solo que me llevé la gran sorpresa. En esa parte cuando se lleva la gran sorpresa, pastora, ¿usted fue sola o fue acompañada del pastor? Pues en ese momento era mi hijo Mateo el que estaba conmigo. Y yo le dije a Mateo, tienes que orar, tienes que hablar con Dios muy de cerca, porque todo lo que están diciendo pues no lo entendemos, pero si Dios nos habla pues lo vamos a entender más fácil. Y me acuerdo también que Dora estuvo muy cerca de mí, y la discípula mía, y ella también estuvo orando y también muy de cerca me decía, ay pastora, esto va a ser solamente una prueba, y me traía la palabra y Mateo también me decía, no mami, usted no se va a morir, Dios ya me habló
Entonces es lo bonito, sentir la seguridad de quién está a tu lado, ¿cierto? Y también cuando mi esposo, en ese momento mi esposo estaba viajando y tenía una agenda corrida y me impactó mucho porque yo creí que iba a terminar la agenda, porque yo lo tranquilicé y le dije, no, esto no es nada grave, te puedes quedar haciendo la agenda, y me sorprendió cuando llegó así de repente, y fue como todo más fácil porque pues sentir el respaldo del que te cuida, del que está a tu lado, pues es una gran bendición. Pastor, ahí yo creo que a todos se nos crea esa gran incógnita. ¿Qué pensó, qué le pasó por la cabeza al pastor cuando la pastora le llama y le cuenta esta terrible noticia? No, hablando de los síntomas que estabas preguntando, Alba siempre se impresionó mucho de un morado que le salió en el estómago, porque esos morados empezaron a salir. Entonces también eso fue una cosa que la quitó a llevarla al médico. Pues cuando Alba me llama por teléfono a decirme que, Mateo me llama a decirme que la mamá estaba hospitalizada, yo le digo a él que vaya ya mismo y le pregunte al médico qué es, qué dice el médico que es. Y cuando Mateo me dio el diagnóstico de lo que el médico decía, pues gracias a Dios el internet en ese momento es muy bueno, porque yo automáticamente entré a identificar qué era eso en el internet y encontré que era algo grave, que era leucemia, que era cáncer en la sangre. Y entonces, como dice mi esposa, ella sí me tranquilizó para que yo esperara hasta el lunes la agenda. Ella me llamó un martes en la mañana y yo le dije, bueno, según ella yo venía al siguiente lunes, pero yo vi que no era de esperar. Automáticamente cancelé la agenda que tenía y el miércoles ya estaba llegando aquí. Creo que es muy importante este proceso porque cuando uno habla de la enfermedad, yo aprendí de esta prueba que hay dos enfermos: el que está dentro, que es el paciente como tal, y el que está afuera, que le toca estar al pendiente de todo, como me tocó a mí. Son dos enfermos definitivamente, porque el que está afuera, como me tocó a mí, sufre, corre, se desespera, la preocupación, la angustia, tantos malestares, tantos pensamientos que vienen a la mente de uno. Y como siempre, el temor a la muerte. En ese momento uno siente que la muerte está de cerca. Entonces fue un inicio de un proceso pues que no fue nada fácil. Ahí quiero hacer un paréntesis y les quiero llevar en el tiempo, en el momento en el cual ustedes tomaron la decisión de convertirse en una sola persona y hacer un pacto delante de Dios. ¿Ustedes a qué se comprometieron en el altar cuando se casaron? Pues a lo que nos comprometemos todos, que es pues estar siempre juntos, en las buenas, en las malas, un amor incondicional, ¿verdad? Cumplir con mis responsabilidades como esposo frente a una mujer. Entonces todo ese tipo de cosas se establecen. Ahora, el pacto todo el mundo lo hace, pero muchos se divorcian, muchos no aguantan. Pero permanecer en el pacto es muy importante y esto se logra solo cuando se desarrolla una verdadera íntima con el Señor. Ahí podemos desarrollar este estilo de pacto. ¿Por qué se los pregunto? Porque quiero tomar como base Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y dice así: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. ¿Por qué lo pregunto? No porque, ¿por qué lo tomo inclusive? No porque ustedes lo hayan vivido, este versículo, sino porque quizás muchas personas, como lo acabas de mencionar, pastor, se les olvidó el pacto que hicieron cuando se presentaron, cuando tomaron la decisión de convivir, de tomar un viaje con una pareja durante toda una vida, y quizás muchas personas no son capaces de aguantar el voltaje, esta presión, como lo dijiste, o sea, no es un enfermo, son dos enfermos. Y en este contexto, que para que a todos nos quede supremamente claro, cuando te dan la noticia, ¿te aferraste a tu fe o sentiste decaer? ¿O qué pasó? Cuando te contaron, porque la pastora ya la pastora nos contó, Mateo, tienes que orar, en esta noticia no la vamos a creer, vamos a aferrarnos. Una cosa es cuando uno está delante del médico y está acompañado de un ser querido, y una muy distinta es cuando uno está lejos de la pareja, está lejos de sus seres queridos, está lejos de su entorno,
haciendo otras cosas y quizás de una manera impotente. ¿Cómo fue esa experiencia ahí, pastor, cuando te dan esa noticia? ¿Qué sientes dentro? Es un impacto muy fuerte lo que vivimos, porque como pastores que ministramos un pueblo, que enseñamos de la palabra, que creemos en la sanidad y que mostramos a un Dios de misericordia, creo que a veces pensamos que esas cosas nunca son para nosotros, nunca nos van a pasar a nosotros, y creemos que por ser creyentes o por ser pastores estamos 100% cubiertos por Dios. Y entonces aquí es donde somos confrontados por la palabra. A veces tenemos interpretaciones incorrectas de la palabra, tenemos aplicaciones incorrectas, porque como seres humanos, pues claro que podemos enfermarnos y no dejamos de ser creyentes. O la mayoría de la gente piensa que la enfermedad es fruto de un pecado. Entonces la pregunta que viene de la gente hacia uno es: ¿y qué pecado cometieron pues? ¿O quién pecó? ¿Usted o la pastora? Y uno dice: pero no, es que no ha pecado ninguno de los dos. Pero entonces esto te lleva a meterte más con la palabra, a meterte con Dios y a estudiar cuántos tipos de enfermedades hay en la palabra y qué clases de enfermedades son. Entonces descubrimos que hay enfermedades que son para la gloria del Señor, enfermedades a través de las cuales lo que Dios quiere es acrecentar nuestra fe, darnos herramientas y nos permite experimentar lo que en un momento determinado experimenta el pueblo, experimenta la gente, que a veces nos ve como inmunes, como intocables. Entonces allí yo aprendí y entendí que lo importante es tener el corazón preparado para estar en la presencia del Señor el día que toque, porque nada de las otras cosas están compradas. Y siempre lo he dicho: si un carro se vara y hay que llevarlo al taller, si un carro se deteriora y hay que llevarlo al taller, pues este cuerpo físico también puede tener alguna insuficiencia, algún problema, y hay que llevarlo al médico para que tenga corrección. Pero pienso que esta enfermedad, esta experiencia nos volvió más sensibles para con el pueblo, al menos a mí, me volvió más consciente. Entonces ahora no se juzga tan rápido, no se condena tan rápido cuando alguien está pasando por algo. Simplemente tenemos que entender a la gente y mirar qué tiene Dios y cuál es el plan. Entonces fue un proceso de mucho aprendizaje. Pastora, ya ahorita el pastor menciona que te sorprendiste cuando él llegó mucho antes de la agenda. Creías que llegabas después y él toma la decisión de venirse mucho antes, colocándote como una prioridad, ¿no? Por encima de otras responsabilidades que tenía. Como persona, ¿te ayudó esa decisión en este proceso o no? Claro, me ayudó, tanto me ayudó que en la clínica donde yo estaba no habían podido establecer la presión. Estabilizarla. Y tan pronto llegó mi esposo, se estableció totalmente. Ellos se quedaron impactados. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se estableció así de un momento a otro? Pues era porque él ya había llegado. O sea, es como algo de vida inexplicable. Solo porque ya estaba ahí, pues ahora sí voy a hacerle frente a esto. Entonces podemos hacer ahí una acotación y animar a las parejas que si de pronto alguno de ustedes está pasando por un lapsus de enfermedad, no abandone a su pareja. Por el contrario, aférrese más a ella, acompáñela en todo el proceso, porque usted también es parte fundamental de la recuperación de su pareja. Y entonces en este punto en el cual ya llega el pastor, primero que todo, ¿cuánto duró este proceso? 5 meses. 5 meses. 5 meses en los cuales hubieron noticias buenas unos días, a otros días noticias malas, unos de mucha esperanza y otros demasiado caóticos. ¿Cómo fue ese manejo entre ustedes dos y cómo involucraron a sus hijos, que tienen 3 hijos y todos estuvieron en el proceso? No, todos no. ¿Cuántos estuvieron en el proceso? Solo Mateo, los otros estaban afuera, aunque ellos vinieron, pero igual se regresaron rápido. Ok, entonces estaba Mateo. ¿Cómo lograron involucrar a Mateo en este problema? Pues yo diría que no lo involucramos, él se involucró. O sea, lo hizo parte de él. Se metió, listo. Cuando llegaban las noticias malas, ¿la fe decayó o la fe se acrecentó? Yo diría que siempre nos sostuvimos en la palabra. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Hubo un momento que mi esposo llegó
triste porque afuera le decían mala noticia, le decía, pastor, ya se murió Julanito, pastor, ya se murió Julanito, como queriéndole decir, sigue su esposa. Y él llegaba al cuarto con la cara, pero ya en el piso, y yo lo miro, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Yo no me voy a morir, tenga claro eso, no me voy a morir. Entonces ya es como que volví otra vez, porque tiene que ser así, uno tiene que alterar el mundo espiritual donde uno se encuentra, y en una clínica pues lo más normal es la muerte. Entonces, pero tú tienes que contraponerse a ese argumento, porque Jesucristo está por encima es lo que tenía que todo el tiempo contrarrestar. Jesucristo está por encima de todo nombre que se nombra, por encima de todo cáncer, por encima de todo diagnóstico. O sea, si tú pones a Dios por encima, Él va a estar por encima. En esa misma escena, pastor, ¿cómo fue tu vivencia? Porque una cosa es uno estar acostado y como dice la pastora, yo estoy recordando ciertas palabras, ciertas promesas, estoy ahí, pero es que otra cosa es el que está moviéndose de un lado a otro, el que escucha las malas noticias, el que ve a los familiares llorar. Eso yo creo que mueve los cimientos. Por eso te decía que hay dos enfermos, el que está dentro y el que está afuera. Primero que todo, quiero darle un puntico clave al público que nos está escuchando de lo que es este compromiso matrimonial. Yo pienso que hay dos tipos de amores en el matrimonio, como ser humano, como persona. Yo pienso que yo puedo estar enamorado del matrimonio. Y cuando digo enamorado del matrimonio, no enamorado de mi esposa, sino que a mí como persona me gusta el matrimonio, amo el matrimonio, me gusta tener una casa, un hogar, una familia. Y ese es un amor que se tiene aún sin conocer la pareja. Por eso quiero conocer a alguien para casarme. Y otra cosa muy distinta es el amor por la esposa. Entonces, ¿qué pasa? Para lograr toda esta armonía, todo este trabajo en equipo, hay decisiones que uno tiene que tomar muy personales, y es en cuanto a sus prioridades. ¿Cuál es el orden de prioridades en tu corazón? Entonces, después de Dios, yo tengo a Alba como mi prioridad. Entonces, cuando digo que Alba es mi prioridad, aún por encima de mis hijos, pues esa prioridad que yo le di tiene que ser manifiesta. Y en casos como estos de la enfermedad de Alba, pues mi prioridad en la tierra me necesita. Entonces, de acuerdo a mi prioridad, yo me muevo. Entonces, es muy importante que nosotros establezcamos como esposos, como padres, nuestras prioridades. Porque si es una prioridad, yo lo voy a correr, me voy a comprometer sin pensarlo dos veces. Y la pregunta que usted me está haciendo, doctor Mario, es bien tremenda, porque yo tuve la oportunidad, Dios a través de su gracia me rodeó de personas claves dentro del hospital, de la clínica, me dio la gracia con los médicos, con los enfermeros. Y cuando yo estaba ya una doctora que ha sido parte de nuestra misión, entonces yo podía acceder al computador todos los días de ella y mirar el diagnóstico de cada médico, en qué iba el proceso. Entonces, claro, Alba no estaba recibiendo lo que yo estaba recibiendo. Alba se veía, y de acuerdo a lo que veíamos en ella, el ánimo o el desánimo, podíamos juzgar. Pero yo estaba viendo el diagnóstico, y el diagnóstico nunca fue positivo. Nunca fue positivo. Cada doctor que llegaba a revisar a Alba y daba el informe, cada enfermera de turno dejaban el reporte, y el reporte nunca fue positivo. Entonces, para ellos era un proceso de muerte, ¿verdad? Y hubieron escenas en la vida de Alba en el momento donde, como usted decía ahora, se puso fuerte, enfrentó crisis. Y una de las crisis más fuertes que enfrenté con Alba fue cuando le quitaron el pelo. Porque tú puedes hablar de cáncer, ¿sí o no? Y ver a la persona ahí en la cama, la están cuidando, está bien, pero la ves normalmente con su pelo físicamente. Pero cuando les quitan el cabello, ya se cortan el pelo porque ya se está cayendo, verla ya sin pelo y empezar a ver cómo la persona empieza a bajar de peso, adelgazar, pues ya estás en un panorama frente a frente. Es una pelea en tu mente a través de lo que tú estás viendo físicamente y a través de tu fe. Es una pelea, y en esa pelea también hay que establecer prioridades. ¿Voy a basarme por lo que estoy viendo o por lo que me dijo Dios?
Ahí tuvimos que establecer prioridades. Ahí quiero que le demos unos tips a los que nos están viendo, porque yo creo que hay alguno, quizás varios, que estén pasando por esta situación. De acuerdo a lo vivido, pastor, ¿cuáles serían ese parámetro para uno poder lograr que llamar la atención de Dios? No, si es llamar la atención de Dios, pues en un momento de prueba como este o cualquier tipo de prueba, es confesar constantemente la palabra en la que hemos creído. La palabra nos enseña que de la palabra que hemos comido, hemos digerido, el mismo Espíritu Santo usa para traerla a memoria en el momento de dificultad. Él trae a memoria la palabra. Entonces vienen las palabras de consuelo, las palabras que te hablan. Eso es lo necesario. Igual estando en aquel lugar, pues necesitamos tener un rinconcito. Quizás mientras que ella duerme o descansa, tener un rinconcito y tener la palabra en la mano para poder alimentar esa fe. Ahora, hay una cosa que la pastora Alba dijo que es verdad. Yo me quedaba muy impresionado cómo Alba, en el estado que estaba, yo llegaba al cuarto y ella estaba orando por enfermeras. ¿Cómo ella va a estar orando por gente en la situación que ella está? Entonces me desarmaba mucho ver la fe de ella, la pasión de ella, que aún en ese estado las enfermeras pedían oración, ella ministraba. Era una cosa que lo desarmaba a uno. En ese punto, ahora que lo menciona la pastora y lo mencionaste en estos momentos, ¿hay algún versículo bíblico en el cual haya sido como ese punto de apoyo para no flaquear en medio de la circunstancia? Pastora, ¿tuviste un versículo bíblico? Sí, todo el tiempo. Isaías 53, versículo 5. ¿Sabes? ¿Recuerdas cómo que dice? Por las llagas de Jesucristo hemos sido curados. Cada que yo sentía síntomas, yo le decía al Señor Jesucristo, gracias porque tú llevaste en tu costado esta enfermedad. Entonces me aseguraba de que Él ya la había llevado por mí y que así hubieran síntomas, iban a desaparecer. Por favor, pastora, recordemos el versículo bíblico para que las personas que nos están viendo en estos momentos tomen nota de este texto. Isaías 53, versículo 5, donde 53. dice que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. El Señor Jesucristo sufrió en su costado una llaga hecha por 39 latigazos. Entonces eso se formó una llaga que difícilmente Él la soportaba. Entonces, y dice ahí en la Biblia que por eso que sufrió Él, fue llevada nuestras enfermedades en su costado, en su espalda. Entonces, cuando tú tienes esto en tu mente, lo repites con tus labios y dices, gracias por llevar mis enfermedades en tu costado a favor mío, entonces la enfermedad va retrocediendo, los síntomas van desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural que está actuando en tu vida y el mismo Dios está haciendo que desaparezca la enfermedad. Pastor, ¿usted recuerda un versículo bíblico que le haya soportado en la fe en esta prueba? Yo siempre mantengo este versículo presente que es tercera de Juan 2. Siempre el deseo de Dios para con nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siempre tuve ese versículo porque siempre he relacionado las enfermedades con el estado del alma. Entonces, si en el alma hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad, esto se va a repercutir en el cuerpo. Y esta paz, esta seguridad del alma siempre se ve, es visible. Entonces, a los médicos les interesa mucho ver el síntoma que uno psicológicamente está manejando. Los médicos, hablando con ellos, dicen que cuando un paciente no cree en su sanidad, no cree en que se va a levantar, sino que cree que va a morir, dice que esto es completamente negativo para el paciente, según dice el médico. Entonces nuestra esperanza en lo que Dios decía era vital, y con ese versículo me alimentaba mucho. Ahora hay una cosa que quiero que no se nos escape hoy, y es la importancia del acompañante en la clínica, la importancia de la mentalidad del acompañante. A veces dejamos a personas que están en la clínica con acompañantes pasivos, gente tranquila, gente sin iniciativa propia, y yo me di cuenta que allá adentro hay una pelea, para que haya una atención correcta, hay una pelea.
Y yo vi a muchos pacientes, como dijo Alba, morirse de leucemia y los acompañantes simplemente sentados afuera esperando un diagnóstico. No se movían. Y yo me moví constantemente. Yo establecí relación con los médicos, con los enfermeros. Yo preguntaba, yo aprovechaba en la mañana y en la noche. Entonces mi constancia, mi permanencia y a ver el examen que le va a tocar hacer, porque cuando yo miraba los diagnósticos, también miraba qué examen mandaron. Me daba cuenta que mandaron este examen, entonces ¿qué hubo y a qué horas? ¿Y dónde? Y vamos. Entonces pienso que esa parte es muy vital dentro del hospital, porque a veces, pues para los médicos también hay prioridades. Y si uno no está encima, pues se puede morir la persona. Yo pensaba que uno, y todavía pienso que uno se muere cuando Dios quiere, pero yo me sentí muy confrontado viendo cómo personas se fueron por la misma enfermedad, pero no veía que nadie hiciera nada. Nadie hiciera nada. Entonces, pienso que es importantísimo que el acompañante dentro del hospital sea alguien que en realidad esté interesado, preocupado, que ame la persona y que también pelee su salud. Cuando ibas a casa, porque acabas de decir que eras un acompañante muy activo, cuando ibas a casa, ¿qué? Porque una cosa es estar con el paciente y otra cosa es dejar al paciente en el hospital. Eso es, por lo menos yo lo viví con mi esposa cuando estaba en embarazo. Uno no quiere ir de ahí, pero se tiene que ir. No, cuando iba a casa, esa era una realidad muy distinta. Pues allí me desplomaba, ¿no? Allí me desplomaba, allí me postraba, lloraba, gritaba, peleaba con Dios. Unos días se la entregaba, le decía no voy a pelear contigo. Otros días se la reclamaba, otros días le recordaba mis pactos. Era una batalla, fue una batalla muy, muy, muy fuerte. Cuando el médico nos entrega a Alba después de 5 meses de hospitalización. Pero espéreme un segundo, no se me adelante, y le quiero hacer una preguntita. O más bien, pedirle un favor. ¿Qué consejo le puedes dar a esos hombres o mujeres que están batallando en estos momentos? Porque acabas de decir, unas veces hacía esto, otras veces hacía esto. Y vuelvo y lo digo, uno en ese momento, literalmente yo creo que los que hemos pasado por ahí, no sabemos qué hacer. Pero ya cuando hemos pasado la prueba, podemos quizás recapitular un poco lo que hemos hecho y habrán cosas que hayamos hecho mal y otras cosas que hemos hecho muy bien. En esas que has hecho muy bien, ¿qué consejo le das a esas personas para, vuelvo y le digo, llamar la atención de Dios? Porque yo creo que es eso, si vivimos es porque simplemente Dios puso los ojos en nosotros, se acordó de nosotros. Es muy importante la seguridad de quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Cristo. Y es muy importante el desarrollo espiritual de la pareja dentro de la obra del Señor. Uno de los argumentos que más usé para hablar con Dios era la posición de Alba dentro de la iglesia. Una mujer muy dada a las almas, muy enamorada de las almas. Una mujer que le gusta mucho el evangelismo. Y una mujer que donde quiera que pisara, abría una célula o abrió una célula. Entonces yo le decía a Dios, en mi oración, ella es útil, es clave en la obra. Todavía ella es necesaria aquí. No es tan necesaria allá. Aquí es más necesaria. Y también le decía al Señor, reconociendo mis debilidades, le decía, Señor, tú sabes que yo te he dicho que por encima de lo que sea yo te sirvo. Pero también he hablado contigo y he pactado contigo que mi servicio es más seguro si tengo a Alba a mi lado. Porque cuando Alba está cerca de la muerte, es lo único en mi vida que me ha hecho sentir como que me movieron el piso donde estoy parado. Es lo único, sentir la muerte de Alba cerca fue lo único que tambaleó mi seguridad. Yo siempre creo saber qué hacer y siempre creo saber cómo enfrentar las situaciones, pero esa era una situación que yo no tenía ni sabía cómo la iba a enfrentar. No sabía cómo. Si Alba moría, yo no sabía cómo la iba a enfrentar. No veía un futuro más allá, como que todo llegaba hasta ahí. Entonces, con esos mismos argumentos fui a la presencia del Señor
desnudando mi corazón. Yo predicaba este domingo pasado, Mario, acerca de los dos tipos de bendición: las bendiciones que vienen por la misericordia, las bendiciones que vienen por el fruto. Entonces es muy importante cuando tú tienes un fruto por tu santidad, por tu integridad, porque dice que si Él tiene memoria de todo lo que yo hago, yo le puedo recordar lo que he hecho, y siento que de esa forma yo pude tocar el corazón de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Cuánto tiempo duraron en el hospital? 5 meses. Estuvimos realmente hospitalizada de lleno 1 mes. Ya después de ahí íbamos cada 20 días en la 20 clínica, 10 días, en la casa. cada 20 días por 5 meses. El primer mes completo hospitalizada. Después del segundo mes, 20 días en el hospital, 10 en la casa de descanso. Volvíamos a los otros 20 días al hospital y 10 de descanso. Bueno, ese proceso, ¿cómo lo desarrollaron? Siempre si le podríamos decir así, con una actitud positiva, o iban cargados de fe y se devolvían agobiados, cansados, afligidos. ¿Cómo fue ese? Porque duró 1 mes constante, ¿no? Y los otros, donde uno empieza, no vamos con toda la buena actitud, con la fe puesta en Dios, y cuando llega y se encuentra con los resultados de los exámenes, con la lectura de los médicos, ahí empieza otra vez una lucha constante, ¿no? ¿Cómo lograron pasar bien esa etapa? Pues ya después de salir de la clínica y ir a las quimios cada mes, pues ya sí se veían resultados mucho mejores, ¿cierto? Y después que tomamos la decisión de no tomar medicamentos, porque los medicamentos alteran mucho el organismo, y tomamos la decisión de no tomarlos más y cuidarnos de una manera muy nutricional el cuerpo. Entonces allí diría que ahí fue donde Dios puso más fuerte su mano y dijo, eso ya me están creyendo a mí, ya vamos a acabar con esto. Ahí yo quiero hacer una aclaración antes de que intervenga el pastor, y quiero hacer una pregunta. Y yo creo que con esto no quiero motivarles a que suelten de una vez los medicamentos, porque el proceso es el proceso de los pastores, que haber el proceso. ¿cierto? Ahí tiene que haber una suma de muchos factores, que es donde quiero que lleguemos. Ajá. Porque de pronto algunos, listo, entonces la pastora lo hizo, entonces yo lo voy a soltar, y de memorita es que la pastora fue el consejo que me dio. Ahí es, ¿en qué momento toman la decisión de no tomar medicamentos y por qué toman esa decisión? Yo te acabo de responder lo que me preguntaste antes. En el proceso de ir a la casa a descansar y volver a la clínica, nunca caímos en aflicción ni en desespero, porque hay una cosa que nos ha ayudado mucho siempre, y es la obediencia, el respeto a los procesos. Se nos había dicho que el proceso iba a llevar 5 meses. Entonces, mentalmente ya estábamos programados al proceso que se nos había dicho. Pero en ese proceso, los que me conocen saben cómo soy. Yo involucré a Alba en actividades. Yo buscaba las pelucas para Alba. Yo buscaba los mejores vestidos. Yo buscaba lugares para sacarla, para llevarla. Nunca quise encerrarla 100% en la casa, sino que quisimos llevar una vida más o menos bien. ¿Eso fue recomendación del médico o fue iniciativa tuya? Siempre iniciativa mía, porque el médico de entrada te manda para la casa a la cama, ¿verdad? Y también pedía permisos para sacarla con mucha responsabilidad, porque uno de los problemas de la leucemia es que comamos comida que de pronto tenga alguna contaminación, ¿verdad? Alguna bacteria. Eso acaba con la vida de la persona. Entonces el proceso lo hicimos completo a los 5 meses, pero al terminar los 5 meses, pues el médico no vio resultado, y el diagnóstico era que ya se moría. Y me dijo el día jueves, llévala a la casa y aquí al lunes hemos terminado el proceso. O sea, según él, Alba se moría, y me la entregó para que muriera en la casa. Ahí fue donde nosotros, en común acuerdo, dijimos, si el médico dijo que ya acabó, ¿para qué quiero toda esta droga? Él ya acabó, pero Dios no nos ha dicho que acabó. Dios no ha dicho que acabó. Le creemos a Dios completamente. Obedecimos al médico, claro, hay que respetar las autoridades, pero ahora le creemos a Dios y quitamos el medicamento en común acuerdo. Es un común acuerdo de pareja.
Conozco casos donde no han estado de acuerdo en la vida de pareja o con un miembro de la familia y por ponerse a discutir se han muerto. Ese es un acto de fe muy personal, con mucha convicción. Bueno, yo creo que para nadie es fácil que le digan, hasta acá llegamos nosotros, no podemos hacer más, y como lo acabas de mencionar, vaya, muera en paz en su casa. Esa noticia, ¿lo sabían ambos o solamente la sabía usted, pastor? Porque yo creo que eso no es fácil decirlo, ¿no? Pues aquel domingo que vine a predicar, no pude. Simplemente cuando leí el primer versículo, enmudecí. Y eso es raro en mí, no. Porque ya era domingo y mañana es lunes. Entonces estaba ese diagnóstico ahí taladrando el cerebro, ¿verdad? Pero empecé a darle a Alba la comida correcta. ¿Qué te quieres comer? Empecé a cuidar de ella, a usar productos, muchas vitaminas. Y simplemente vi que pasó el lunes, pasó el martes, pasaron 8 días, 15, 20, un mes. Y fue cambiando todo. Hasta los 3 meses hice un chequeo de plaquetas. Y nos sorprendimos porque las plaquetas estaban arriba donde tenían que estar, según el médico. Y hasta los 6 meses fuimos con el médico de nuevo, que se sorprendió mucho cuando vio a Alba. Para él ya estaba muerta y enterrada. Solamente preguntó, pastor, ¿y usted qué hizo? Pues creerle a Dios. Cuando él la examinó, dijo, no voy a mandar ninguna droga, no voy a mandar nada, porque ustedes han creído y está bien. Y dejó chequeos periódicos, pero hasta hoy pues ha habido una sanidad completa en la vida de Alba. Bueno, en ese lapsus en el cual, si pudiéramos decir humanamente, flaqueaste, ¿no? Estabas en tu función, ibas a predicar ese domingo y había, que yo creo que incluso hasta Jesús lo padeció, ¿no? Esa parte humana como una lucha interna, quizás también uno podría decir, bueno, un ataque demoníaco de incredulidad en algunos momentos, que yo creo que no podrían ser reprochables, sino completamente humanos, pero como en ese momento tenemos un día, ni 24 horas, donde hay una realidad de que puede pasar esto, pero hay una verdad dada por la palabra de Dios. En ese momento, ¿cómo tomaste ánimo tú como persona? Porque yo creo que ahí no cabría el pastor, ahí yo creo que es más importante el ser humano, el señor Walter Pérez, el esposo de Alba Muñoz. ¿Cómo en ese momento se aferra y dice, Señor, faltan pocas horas, veo el milagro, no veo el milagro, me aferro, no me aferro, reniego, no reniego? ¿Qué hiciste? No, después de que yo oré con Dios y le dije a Alba, Dios no ha dicho nada, no me ha dicho que te vas a morir, fue una paz, algo sobrenatural, no lo sé explicar. Yo pienso que el peor enemigo de la enfermedad de Alba y de nuestra fe, el peor enemigo fue parte del pueblo, la gente que está alrededor, la iglesia, Los que no creían, los que no creían, los abrazos falsos, fingidos, los abrazos fingidos. las conversaciones de prepárese, los golpes en la espalda de que entiéndalo, acéptelo. Por eso yo separé a Alba del pueblo. Yo me volví en el portero del cuarto de Alba en la clínica y eran contadas las personas que podían estar con Alba y cuidarla, porque desde que entraban Alba misma les decía, ¿qué te ha dicho Dios de mí? O sea, que el que entraba ahí tenía que estar preparado bíblicamente con qué palabra Dios dio, porque era la pregunta de la pastora Alba, ¿qué te dijo Dios de mí? ¿Qué te ha dicho? Entonces nadie negativo yo quería allí y nadie negativo en la iglesia que se me acercara. Fue una parte muy fuerte, era como un enemigo muy fuerte, porque entonces no era solamente pelear contra la enfermedad, era pelear contra la incredulidad del pueblo. Entonces tuvimos que separarnos, tuve que guardar a Alba, tuvimos que guardarnos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo me fortalecía? Predicando. Bueno, vuelvo y digo, como esos son casos particulares, donde yo creo que el único elemento que se podría aplicar en todos los ámbitos es la fe, y la fe en el Señor Jesucristo. De resto de ninguno más. Pero acá en este punto que acabamos de tocar,
me gustaría que nos dieras un consejito un poco más detallado de cómo lograr digerir, digamos, esas malas palabras, como, no sé, como esa mala energía, si se le puede llamar mala energía. La fe, Porque, digamos, tú estás en un entorno, y qué pena que te interrumpo, pastor, en un entorno donde toda la iglesia es tu familia, ¿cierto? Pero cuando alguien también tiene otra familia, tíos, hermanos que también son muy cercanos y ven la condición de la persona, ¿cómo hacer uno como individuo no tomar esas malas palabras como una verdad, sino lograr estabilizar y hacer como un vallado? por eso te digo, solo a través de la fe. Cuando tú fortaleces la fe se convierte como en una pared impenetrable. Entonces digamos que todo lo que venía de parte del pueblo, de la gente negativa, de la familia de Alba, que también fue un proceso pesado para mí, la familia de ella, todo lo que venía tropezaba con la fe que yo tenía. La fe como un escudo. Entonces rebotaba por mis confesiones, por la palabra de fe que tenía. Y si Alba me decía yo no me voy a morir, entonces Alba fortalecía mi fe, porque era su sentir, fortalecía mi fe. Entonces simplemente con la fe yo tuve que batear todo lo que venía. Si tú no te pones una coraza y bajas la guardia, pues vas a perder. Tienes que ponerte esa coraza de fe y darle vida a la palabra. La cosa es que mucha gente no le da vida a la palabra es solo palabra, pero cuando la palabra hace parte del corazón, entonces la vida es muy diferente. Y de hecho desde el momento que nosotros decidimos botar la droga a la basura, pues empezamos a ver reacciones, síntomas de mejoría, cosas que te van contentando. La expresión de la cara de la pastora, su sonrisa cuando tenía la quimio era una sonrisa como forzada, como unos labios templados. Eso desapareció, empiezan a hacer el pelo de nuevo. Entonces todo lo que empieza a surgir te fortalece, te va llenando. Ahora no quiero terminar esta entrevista sin contar una experiencia muy personal que tuve, muy personal. Solo la entiende el que la vive. Si Dios estaba haciendo un proceso de mí a través de la vida de Alba, Él lo hizo y lo hizo completo. Me preguntabas que cuando estaba en la casa, ¿qué pasaba? Tuve 2 sueños iguales en mi cama. Tuve 2 sueños donde Alba murió. Alba murió, hicimos todo el proceso completo de la velación, del entierro, y tengo claro dónde estaba parada cada persona en el entierro y dónde estaban parados mis hijos. Tengo clara en mi mente toda la escena del entierro de Alba. La tengo tan clara que si yo voy a Campos de Paz, no me gusta pasar por esa tumba, porque sé dónde está exactamente la tumba. Sé dónde está, ahí al lado de la capilla, junto a un árbol, porque yo estaba recostado en el árbol. Entonces fue tan fuerte que cuando voy a Campos de Paz, a alguno de los sepelios de la iglesia, yo no me acerco ahí. No me acerco ahí. Pero a través de los 2 sueños yo viví el proceso completo. O sea, Dios me hizo el proceso completo. Entonces yo puedo ver a Alba cuando Dios la sana, pues como el mejor regalo de mi vida. No tengo motivos para no servir a Dios, no importa lo que me pase. Ya Dios hizo por mí lo que iba a hacer para asegurarse que yo lo amara por el resto de mi vida. Entonces el proceso se cumplió, en mí se cumplió. Muy bien. Ahí le quiero recordar a todos nuestros televidentes que el fundamento de todo lo que hemos hablado y el éxito es la fe. Y recuerden lo que dice Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe siempre acompañada de santidad, porque es que hay un problema en la vida del creyente, y es que a veces hablamos de mucha fe, pero sigue teniendo puertas abiertas, pecados ocultos, y esto es imposible. Tiene que ser una fe acompañada de una vida en santidad, de una vida llena de principios, de una vida llena de obediencia, porque en un momento de esos necesitamos escuchar la voz de Dios y saber que es Dios.
porque mucha gente habla diciendo que es Dios. No, tú tienes que tener la seguridad, la convicción. Por eso es necesario que en nuestra vida con Dios nosotros desarrollemos esa vida íntima donde tenemos la plena seguridad que es Dios quien nos mueve para poder Amén. obedecer. Amén. Gracias a Dios ustedes pasaron, aunque yo sé que para nadie es corto, pero llevaron un proceso muy corto. Durante que se está pasando el proceso, uno podría decir, no, eso fue una eternidad. Pero hay personas que duran quizás años, solamente Dios sabe por qué, ¿no? En ese proceso largo o corto, para mí, incluso acá dentro de la iglesia, es una parte muy importante, y el pastor lo mantiene recalcando, y en la vida sexual, en la pareja. Incluso les invitamos, si de pronto alguno necesita una charla, escríbanos, llámenos, ahí en la pantalla le va a aparecer el número de WhatsApp, pida su cita, búsquenos a través de las redes sociales o en nuestra página web www.torreonfuerte.org.co. Hay un formulario, contáctenos, queremos ayudarle. Pastor, en esa área, ¿cómo fue el proceso? Porque hay algunas parejas que son activos demasiado sexualmente, y cuando están en un problema de esta índole, pues no lo saben manejar, siendo muy honestos, ¿no? Algunos simplemente les importa ellos y no les importa su pareja. Por eso tomo como referente que gracias a Dios fue poco tiempo, aunque para muchos, digo, el pastor se sonrió y dijo, no, 5 meses, eso fue una eternidad. Pero hay quizás parejas que en estos momentos están apenas pasando por el proceso, o el hombre o la mujer no saben qué hacer, cómo asumir, cómo negarse. Su estado anímico cambia absolutamente. ¿Respondes? ¿Respondes o respondo? No, por favor, cada uno desde su punto de vista, porque una cosa es el que tiene la enfermedad y el enfermo que está acompañando, es muy distinto. Yo diría que el proceso es tan fuerte, tan ocupado, que esta parte como que queda ahí. Relegada. Queda ahí, como que ya cuando empieza a pasar todo, pues o por lo menos yo empecé a pensar en mi esposo, ya llevamos tanto tiempo. Y de hecho le hablaba y le decía, y él me decía, no hay afán, ya diga su parte. Pero antes de que la pastora dice algo importante, o sea, tú te sentías bien anímicamente, de salud, y le preguntabas, o incluso pensabas en él cuando estabas decaída, decía, a mi esposo pues no vamos a entrar quizás en esos detalles, pero ustedes saben más o menos qué regularidad llevaban en su vida íntima. Entonces uno podría decir, listo, nosotros lo hacíamos tantas veces, papá, y ya llevamos ya cierto tiempo. Él como hombre, ¿cómo pensabas? En él? Porque yo creo que uno en ese momento no piensa en uno, sino que piensas en el otro. Sí, piensa más que todo bueno, que esa parte hace falta como quiera, pero como le digo, en el proceso era tan fuerte que uno ni se acordaba de eso. Pero ya más, cuando ya usted entra en recuperación, ya empieza a ver los resultados buenos y todas las cosas, entonces ahí es donde usted empieza a reaccionar y entramos en ese. Bueno, yo pienso que hay dos posiciones diferentes. Una cosa es la posición de la mujer y del hombre. Y también una cosa es la posición del paciente y el esposo de la paciente, ¿verdad? Porque de hecho cuando ella está en la cama, pues ya la tienen con droga, le están conectando un montón de cosas, le están poniendo sangre. Entonces, claro, pues no se va a pensar en una actividad sexual en ese momento. Y ella menos que está en la cama. Y yo estando afuera, pues la verdad es que la experiencia fue bien fuerte porque Dios te permite concentrarte en lo que tienes que hacer. Y de verdad que la mente se concentra tanto en todo este proceso de la enfermedad que uno mismo se extraña de ver cómo el cuerpo no estaba pidiendo carne, no estaba buscando carne, ¿verdad? Sino que simplemente Dios nos da la paz. Yo creo sencillamente, Héctor Mario, que cuando el ser humano tiene control y dominio propio, el cuerpo por sí solo bota lo que le sobra, y para eso hay poluciones nocturnas, y pudo haber pasado en cualquier momento. Pero sí quiero hacer dos connotaciones muy fuertes
acerca de esa situación en medio de la enfermedad. Y es conocer la posición del otro. Yo creo que hay dos cosas en mi matrimonio que me han enamorado mucho, mucho, mucho más de Alba, aunque cuando nos casamos y tuvimos nuestros hijos, y es conocer la posición frente a la situación. Como a los 2, 3 meses de Alba estar hospitalizada, me sorprendió mucho porque Alba viene y me dice, yo quiero que me saques de aquí este fin de semana. Pídele permiso al médico, vamos a la casa este fin de semana. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Para qué? Y me dijo, porque usted es mi esposo y yo debo de estar con usted. O sea, yo me quedé impactado y muy enamorado. Que ella en su situación pensara en mí de esa forma, que ella tuviera presente eso, me llenó de mucho contentamiento y alegría. Creo que esa respuesta, esa actitud, fue el reemplazo de cualquier desahogo íntimo que hubiera podido querer tener. Antes me dio fuerza. Y eso me impactó mucho porque yo conozco el cuerpo físico de mi esposa, y la quimio quema el cuerpo de una forma muy feo, y las paredes vaginales son como carne viva. Entonces, hombre, es algo muy delicado que uno ni siquiera se atreve a tocar por el estado en que ella está. Pero entonces el que ella me lo dijera llenó mi corazón de consuelo y de mucho amor. Y acabamos de tener una experiencia de una conversación que tuvimos muy fuerte en este tiempo, hace como un mes. Atendimos un caso de un hombre que tenía una prueba ya de 7 años con su esposa, sí, como en estado de coma, relacionada de momento, y no pasa nada. Y este hombre nos confesó su vida, nos contó su vida y sus situaciones difíciles para enfrentarlas. Y yo le compartí a Alba lo que pasaba con este hombre en el aspecto sexual. Y me impactó mucho porque Alba me dijo, mire, Walter Pérez, así me dijo, si yo estoy enferma en la cama, esperemos nunca nos pase, mal, en una cama, y usted me cuida a mí, y yo no me he muerto, y usted me quiere tener, usted me tiene, porque yo soy suya hasta la muerte, y mientras esté viva, yo soy suya. Usted me usa, usted me asea, usted me cuida. Y volteó el escenario, porque si usted estuviera enfermo y yo lo estoy cuidando, y yo veo que en cualquier momento usted tiene una erección o una reacción, yo lo voy a complacer, porque yo no sé si teniendo ese acto íntimo yo te dé vida, te reanimes y entre vida y nos levantemos. Esperemos que nunca nos pase, pero la posición de ella con respecto a eso en este momento, pues ¿qué puedo decir? Sin palabras. Es mi esposa, y quizás yo no sé si lo haga o no lo haga, pero ella me está colocando sobre la mesa su punto de vista y está clara en eso. Entonces creo que sí funciona hasta que la muerte nos separe. Sí funciona. Amén. Así fue que el compromiso fue así, estar juntos en todos los momentos, en salud, de enfermedad, en todos. Como lo digo casi siempre en todos los shows de la familia, como lo bueno no dura. En pocas palabras, si pudiésemos hacer un paréntesis en la historia, hablando hoy, ¿les gustaría volver a pasar el proceso? Digamos que no lo hubiesen pasado, por eso haciendo un paréntesis, ¿creen que les sirvió en su relación de pareja lo que vivieron o no? Claro, fue un crecimiento, una experiencia muy fuerte que yo no se la desearía a nadie, porque es demasiado fuerte, pero sí crecimos y al contrario, en vez de alejarnos nos apegamos más. Es que es descubrir el amor del alma. Nosotros nos enamoramos, claro, una cara bonita, un cuerpecito, cosas que nos gustan, pero hay momentos en la vida de que eso que nos enamoró ya no va a estar, y este tipo de procesos nos enamoran del alma, la esencia del ser, lo que la persona es por dentro. Y este tipo de procesos nos permite valorar
Yo he tenido experiencias con gente que su mujer está al borde de la muerte o su esposo y quieren que se muera porque ha sido una mala vida y que se vaya, pues igual. Pero para nosotros que hemos estado toda la vida juntos, fue otro tipo de amor, es otro tipo de amor, de darme cuenta cuánto te necesito, cuánto vales para mí, qué significas en mi vida. Entonces es como un amor ya como por dentro, ¿cierto? O sea que podemos decir, concluir con lo que acaban de afirmar, que, vuelvo y digo, haciendo un paréntesis de lo que se vivió como si no se hubiese vivido, es algo que es muy importante para el crecimiento en la relación de pareja. Es que en medio de estas pruebas descubrimos en verdad quién es nuestra pareja. Es que en medio de la riqueza, de la prosperidad, de la comodidad, pues se vive bien, nos acostumbramos. Pero cuando viene la prueba, cuando no hay nada, cuando estamos enfermos, pues descubrimos cuánto vale lo que tenemos. Es un momento de expresar, de darlo todo, tener que bañar a nuestras esposas como si fueran niñas, tener que ayudar a asear sus partes íntimas como si fueran niñas, como a Alba le ha tocado conmigo cuando he estado quebrantada en algún momento. Esas son cosas muy distintas, muy diferentes, porque ¿quién va a limpiarte con agrado tus partes íntimas? Un hijo pone una enfermera, un vecino lo hace si le pagan, pero el esposo y la esposa somos incondicionales. Por eso lo importante es sembrar una relación correcta en la vida, para que cuando lleguemos al tiempo de la vejez o de estas pruebas haya la misma pasión y la misma alegría para cuidarnos el uno al otro. Maravilloso. ¿Repetirla? Pues no. No hay procesos que no queremos repetir. En conclusión, las pruebas nos deben unir más. En vez de separarnos, nos deben unir más siempre. Pero si tú estás en una prueba de estas, y esta prueba trajo división, pelea, resentimiento, amargura, quiere decir que no aprobaste tu prueba y posiblemente venga otra peor. Pero cuando tú superas la prueba conforme manda el Señor, pues prueba superada, se madura. O sea que en este caso podemos decir prueba superada. Sí, Señor. Prueba superada. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, nada nos podrá separar del amor en Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como le dice el pastor, esto simplemente es una prueba para mirar qué tan firme es el amor que yo tengo para con mi pareja. Entonces velemos que pasemos el examen. Si vuelvo y le digo y le quiero motivar, si por casualidad usted está pasando en estos momentos por una aflicción semejante, acérquese. Amén. Le queremos ayudar. Queremos ayudarlo a pasar esta prueba con éxito, no solamente a usted, sino a su pareja. Y este fue el show de la familia. Nos vemos dentro de 8 días. Un Dios aplauso a los esta bendiga. hermosa pareja. Gloria a Dios.